Sí, ahora vamos a dar comienzo al taller de hoy, miércoles 12 de noviembre, y lleva como título El poder de un firme testimonio. Tu seguridad personal y tu felicidad depende de la fortaleza de tu testimonio, ya que éste te guiará tus acciones en tiempo de prueba o incertidumbre. Es decir, el poder de un firme testimonio nos brinda la seguridad personal y la felicidad sobre la fortaleza del mismo testimonio que se va hiriendo en la vida. Y cuando son momentos de prueba o de incertidumbre, y si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a ayudar a recordar todas ellas experiencias espirituales que nos han fortalecido nuestra fe y sobre todo nos va a ayudar con un granito de arena para fortalecer nuestro testimonio. Y eso va a poder ser más llevadera la prueba o los tiempos de incertidumbre. Y esta frase que acabo de mencionar fue entregada por el elder Richard G. Scott del Oro de los Dos Apóstoles de la revista Leona de enero 2002. ¿Algún voluntario o voluntaria que desea participar en este otro punto sobre la definición sobre el testimonio? Ya, hermanita, Ya. ¿qué es un testimonio? El testimonio es el fundamento de un testimonio, es el conocimiento de que nuestro Padre Celestial vive y nos ama, de que Jesucristo vive, que es Hijo de Dios y que llevó a cabo la expiación infinita, de que José Smith es el profeta de Dios, que fue llamado a restaurar el Evangelio, de que somos guiados por un profeta en la actualidad y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días es la Iglesia verdadera del Salvador sobre la tierra. Con ese fundamento, el testimonio crece para incluir todos los principios del Evangelio. Un testimonio es una confirmación espiritual que da el Espíritu Santo. Una cosita pequeña, ponerle un poquito de que realmente a veces cuando toca el primer domingo, empezamos a contar la historia en el domingo testimonio y resulta que no dejamos a nadie más que uno mismo dando testimonio en nuestra reunión sacramental. Entonces el testimonio aquí está diciendo de que es corto, justo y preciso. Ya no puede, o sea, puede hacerlo, pero resulta de que lo que el testimonio significa tiene que ser genuino, declaración de la verdad, conciso y enfocado, directo a las verdades esenciales. Dado por el Espíritu se sienta la certeza, centrado en Cristo, nada más. Y eso es, hermana Andrea. Muchas gracias, hermano Tardón, por su participación en esta parte de la definición de la palabra testimonio en sí. Mira. Oh, lo reiniciaste. ¿Alguna voluntaria que desea participar en este otro punto? Yo, hermanita, Ya. Moroni enseñó, la fe son las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no las ven, porque no reciben ningún testimonio, sino hasta que después de la prueba de vuestra fe. Testimonio del Evangelio es un testigo personal, que el Espíritu Santo atestigua a nuestra alma que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos y que saben de qué son. Entre esos hechos se incluye la naturaleza de la Trinidad y nuestra relación con los tres testigos integrantes, la eficacia de la expiación y la realidad de la restauración. El conocimiento fomenta la obediencia y la obediencia realza el conocimiento. Dallin Oak, fueron de los 12, ahora el presidente. Claro. Sí, justamente complementando lo que dice la palabra, lo que leyó la hermanita Miriam, esta palabra fue entregada por el Dallin H. Oz en ese tiempo, en el año 2008, pertenecía al Orden de los Dos Apóstoles con su discurso
con su mensaje de testimonio en la revista Leona de 2008. Actualmente en 2026, o sea, perdón, 2025, ahora es el presidente y profeta de la iglesia. Y puedo resaltar algo muy importante en este punto. Nos leyó la hermanita Miriam, donde dice: el conocimiento fomenta la obediencia. Y la obediencia realza el conocimiento. Es decir, el conocimiento, al tener el miembro, tener conocimiento de los principios del Evangelio, y al tener el Espíritu va fomentando la obediencia. Y entonces, al obedecer, va a resaltar el conocimiento adquirido durante la vida y sobre todo en la iglesia. ¿Alguna hermana desea participar en este punto? Ya, hermana, Ya. el poder de un firme testimonio. El elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles. En tiempos de prueba o incertidumbre, un firme testimonio es el poder sostenedor de una vida de éxito. Está centrada o centrado en una comprensión de los divinos atributos de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, y se afirma por medio de una confianza voluntaria. Un testimonio poderoso se funda en la seguridad personal de que el Espíritu Santo puede guiar e inspirar para hacer bien nuestros hechos diarios. Esa cuestión que ella le Muchas gracias, hermano Tardón. Y también podemos resaltar la palabra más clave en cuanto al tema es el Espíritu Santo. Cuán importante el Espíritu Santo juega un rol esencial en la vida del miembro, porque puede guiar e inspirar para hacer el bien en nuestros hechos diarios. Es decir, de ser miembro de la iglesia diariamente y sobre todo en tratar de tener los tributos de Dios y de Jesucristo en nuestra vida, y así poder tener la confianza de forma voluntaria entre el miembro con el Señor, de que cada palabra, cada promesa se va a cumplir a medida que se va esforzando el miembro por adquirirla. Y como decía en las presentaciones anteriores, de este tema del testimonio, de que no hay que dudar en cuanto a las cosas que el Señor nos pueda prometer, y tener la fe de que se va a cumplir a su manera y a su tiempo. Pero sabemos que las bendiciones, las promesas están ahí. Solamente tener la fe y la confianza absoluta en el Padre Celestial y Jesucristo, de que se van a cumplir las palabras. Hermana, ¿Sí? pensaba también cuán importante es lo que tengamos que poner nosotros de nuestra parte, porque creo que es tan fácil ambas cosas, como dejar de hacer las cosas, dejar de alimentarnos, así como comemos cada día. Tenemos que alimentarnos espiritualmente cada día, ¿verdad? A través de la oración, de la lectura. Y es el único modo que podamos mantener y poder sentir el Espíritu Santo. Porque es la práctica, ¿cierto? No pienso yo que será solo porque nos los han conferido después de nuestro bautismo, o el trabajo de que tengamos que mantenerlo con nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a sentir este espíritu y tener ese testimonio. Muchas gracias, hermanita, por sus palabras. ¿Sí, hermanito Tardón? ¿Se recuerda de la clase de Ezequiel? Sí. Ya, por ahí una respuesta para la hermana. Primero que nada,
hermanita Claudia, bueno, nosotros queremos sentir el Espíritu con nosotros, tenemos que prácticamente nosotros prepararnos, como dice en Ezequiel en el Antiguo Testamento, me parece que el 2:8 y el otro es el 3, capítulo 3 y 2, me parece, ya que habla que nosotros primero tenemos que nutrir nuestros espíritus, ya antes de dar a conocer lo que el Señor desea para el resto de sus hijos. Entonces así nosotros vamos a ir con un corazón muy, pero muy henchido en conocimiento y en sabiduría para darlo a conocer a nuestros hermanos participantes o hermanos de la iglesia o nuestras propias familias. Si nosotros a veces queremos decir algo, pero nos turbamos, se nos atraviesan los cables, por decirlo así, no, y a la final no llegamos a ningún punto, solamente que la persona que está al frente de nosotros va a decir, no pasa nada, no sabe nada. Entonces, y así como está el mundo, como usted decía, hermana Claudia, allá en Puerto Montt, las cosas tenemos que ir con un corazón muy henchido en cuanto a lo que el Señor desea. Y realmente lo que desea es que nosotros primero nos alimentamos. Y el por qué se creó este equipo de personas, que está más de 190 personas, es justamente para que se puedan nutrir. Porque no solamente de pan vive el hombre, como hay en la Escritura, ya, sino que de toda palabra que sale de boca de Dios. Y esas son las Escrituras. Ya, y es importante eso, hermanita, que antes de declarar la palabra nosotros tenemos que nutrirnos, así tal cual lo dijo usted. Gracias, hermana Andrea. Muchas gracias, hermano Gracias. Tarbón, y gracias, Sí, hermanita gracias. Claudia, por su participación y sus comentarios en cuanto a este punto relevante. Dice, el testimonio se fortalece mediante presiones espirituales que ratifican la validez de una enseñanza, de un hecho recto o de la advertencia de un peligro inminente. Con frecuencia esa guía va acompañada de emociones poderosas que dificultan el habla y llenan los ojos de lágrimas. Pero un testimonio no es emoción, es la esencia misma del carácter entretejido con hebras que han resultado de incontables decisiones correctas. Un firme testimonio brinda paz, consuelo y seguridad. Genera la convicción de que a medida que se obedecen las enseñanzas del Salvador, de manera constante, la vida será hermosa y su futuro sólido y tendremos capacidad para vencer las dificultades que atraviesen nuestro camino. Eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. A mí, por ejemplo, cuando escucho los testimonios, a veces me llegan mucho y uno se emociona, se hincha el corazón y siente el espíritu. Pero como dice ahí, la esencia misma, el carácter de las incontables decisiones correctas que uno toma cuando el espíritu le llega, o los testimonios que he escuchado yo cuando el espíritu le dice por dónde tienen que ir o no hacer las cosas que están pensando, y a la larga después pasan cosas que a ellos no les pasan. Y eso, hay que tener un corazón abierto y saber cómo ejercer y cómo fortalecer al espíritu para que constantemente nos ayude a tomar la decisión correcta en nuestra vida. Muchas gracias, hermano María, por su participación. Ya, un testimonio. 13 de la comprensión de la verdad y destila de la oración y de la meditación de la doctrina de la Escritura. Se nutre al vivir esas verdades con fe y la segura confianza de que se lograrán los resultados prometidos. Tu testimonio se fortalecerá a medida que ejerzas fe en Jesucristo, en su enseñanza y en su poder ilimitado, para realizar lo que Él ha prometido. Las claves son ejercer la fe. La fe verdadera tiene un poder enorme, pero existen principios que debemos seguir para desatar ese poder. Es decir, cuán importante comprender. Primero recibimos conocimiento de todas las cosas del principio del Evangelio, de distintos temas en la iglesia. Tenemos que tener conocimiento. Y luego, si tenemos dudas o queremos preguntarle al Señor, debemos recurrir a la oración.
y sobre todo leer la escritura y meditarla con cada palabra y cada frase que dice la escritura y llevarla en la práctica, en la oración. Preguntar al Señor si lo que se enseña es verdadero o si las cosas de la obra de templo y historia familiar es verdadero, si realmente es un ejemplo, si existe el espíritu de Elías, en fin. Y entonces luego nosotros vamos nutriendo esas verdades con la fe y con la segura confianza de que todas las cosas se van a lograr, todos los resultados que se prometió, se van a ver todas las cosas que se prometió y vamos a tener los resultados prometidos. También el testimonio se fortalece a medida que uno va ejerciendo la fe en Jesucristo y sobre todo la verdadera fe tiene un poder enorme en cuanto a los principios que debemos seguir para desatar ese poder. Sobre la fe podemos lograr el testimonio, la experiencia, que nos van a ayudar en los momentos de dificultades, en los momentos de incertidumbre, como por ejemplo en los momentos que vivimos a nivel global hace años atrás la pandemia. Y cuán importante eran los consejos de los profetas de poder tener nuestro diario espiritual, un diario de vida espiritual donde podamos escribir cada experiencia espiritual en distintos temas. El Señor nos va bendiciendo con una experiencia espiritual para que esos momentos difíciles nos puedan ayudar y sobre todo de poder recordar esos lindos momentos que hemos vivido. ¿Sí, hermanito Tardón? Sí, hermana, algo muy importante. A ver, hay una escritura que sale en el Nuevo Testamento, que no me recuerdo en qué parte, que dice que las perlas no hay que dárselas a los puercos. Y una de las perlas preciadas que tenemos es nuestro testimonio. Y muchas veces tendemos y no entendemos o queremos decir algo, pero el espíritu no está como para decirlo en un lugar o a la persona en el momento. Decir un testimonio, por ejemplo, del bautismo que uno tuvo ya personal, propio dentro de la iglesia. Tal vez la persona que está al frente no va a sentir ninguna pasión, nada de nada, pero como dijo el hermano Rodrigo, cuando él escucha un testimonio, no sé, dentro de la iglesia y todo, él se empapa con ese espíritu tan especial y como que le viene un asunto en la garganta y como que quiere decir algo, pero no puede porque la garganta no lo deja, ¿ya? Entonces, igual cuando nosotros estamos en nuestro primer, viaje que tenemos al templo, tenemos otro tipo de testimonio que no es el mismo de cuando nos bautizamos. Entonces, ahí cuando tenemos testimonio es porque sucede algo grande en nosotros y eterno. Por ejemplo, el bautismo. Por ejemplo, el sacerdocio. ¿Qué se siente cuando se recibe el sacerdocio? ¿Ya? Y tanto arónico como el de Melquisedec. ¿Ya? Y cuando estamos haciendo nuestras ordenanzas propias, personales, ¿qué se siente ahí? Entonces, esas son partes muy especiales que a veces uno quisiese darlo a conocer, pero lamentablemente la persona que está al frente no tiene idea ni tampoco quiere tener idea de lo que nos está sucediendo. Nosotros estamos contentos, lo único que queremos dar a conocer nuestro testimonio, pero desgraciadamente no va al caso. Y aquí en este grupo y talleres se han testificado muchas cosas de los hermanos y realmente emociona, hermanos, emociona y se llora, ¿ya? Porque realmente es muy fuerte el espíritu que se siente aquí en este grupo cuando se hacen talleres muy espirituales. Y eso es, hermana Andrea. Muchas gracias, hermano, por su palabra. De verdad, se lo agradezco. Se lo agradezco. ¿Alguien más desea participar en esta parte donde dice testimonio poderoso? Hermanita, Ya. un testimonio poderoso brota de tranquilos momentos de oración y meditación al reconocer las impresiones que acompañan dicho esfuerzo.
La oración humilde y confiable trae consigo consuelo, solaz, dirección y paz, algo que los indignos nunca conocerán. ¿Usted lo entendió usted, hermanita Miriam, por este párrafo muy importante? Es que nos está enseñando qué pasa cuando hacemos una oración con humildad. ¿Qué nos trae? Nos trae consuelo, nos trae la paz. Podemos sentir el Espíritu, sentimos de que realmente nuestras oraciones están siendo contestadas, ¿ya? Y siempre debemos hacerla con tranquilidad, meditar nuestra oración, no llegaría a hacerla. Eso, hermanita. Muchas gracias, hermana Miriam, por su participación y comentario en este punto importante. Ahora es el tiempo de ustedes para que puedan, los que desean y las que desean puedan compartir su testimonio. Y uno de los puntos consideré importante y se me vino en la mente esta frase, escribí. En esa circunstancia, el uso correcto del Carmen le ha protegido, es decir, en el momento de la vida se le ha bendecido, se le ha protegido al usar correctamente el Carmen y en qué forma lo ha protegido. Por otra parte, también en qué manera con la conferencia en general le ha bendecido a ustedes en su vida, tanto individual como familiarmente. La otro punto también, en qué manera el Family Sears le ha ayudado en su investigación genealógica, y etcétera. Es decir, no tan solo esos 3 puntos, sino que puede dar cualquier principio del Evangelio que le ha ayudado, han tenido su experiencia y al tener esa experiencia han podido sentir el amor del Padre Celestial y sobre todo el Espíritu. Esos tiempos, Hermana, sí, hermana. Bueno, perdón, hermana Claudia, me voy a tomar quiero ser el primero, el niñito. Los testimonios. Bueno, el año 85, octubre, yo tuve un accidente muy grave que tuve TEC cerrado agudo, ya, en donde estuve 5 días y medio inconsciente. Y de esta forma, ¿qué pasó? De que cuando desperté después de los 5 días y medio, supuestamente a mi esposa el doctor le había dicho que el 99% yo iba a fallecer y el otro % que estaba iba a quedar vegetal. Y cuando yo desperté, al rato después, yo no conocía a nadie cuando desperté, ya, y resulta de que lo único que yo quería era mi Garnet, pero la cuestión está en que yo no sabía qué significaba Garnet. No sabía dónde lo había tenido ni adquirido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estaba recién convaleciente y aparte de eso estaba recién, digamos, despertando después de 5 días y medio, ya inconsciente. Y resulta de que yo pedía mi Garnet. ¿Por qué pedía tanto mi Garnet? Pero resulta de que mi suegro, no siendo miembro de la iglesia, él sabía de que yo tenía una buena relación con el obispo de allá, de donde pertenecía mi suegro, ya que era muy lejos a todo esto. Y yo asistía de vez en cuando a la capilla esa de donde asistía mi suegro, o sea, no asistía, perdón, donde vivía mi suegro. ¿Y qué pasaba? De que mi suegro no le tenía buena a los misioneros. Mi suegra sí, porque le hacía pancito amasado y cada vez que los pillaban los misioneros, mis sobrinos le llevaban su pancito amasado. Y la única piedra de tope que tenía mi suegra para poder bautizarse en su momento era mi suegro. ¿Ya? Y resulta que mi suegro tenía una fe tan grande, que fue donde el obispo, y no siendo miembro él, y le dijo que por favor si podía enviar a los misioneros a que me dieran una decisión de salud. Perfecto. Ellos llegaron al hospital. Yo solamente, lo único que veía eran 2 elementos negros. No lo distinguía, no distinguía personas. Entonces, pero yo lo único que le pedía antes, porque ella me dijo, hermano Tardón,
es lo que me recuerdo ahora, les vamos a dar una bendición de salud. No me la dan si no me pasan mi Carmen. Y ahí estaba, no sé cuánto rato estuve pidiendo mi Carmen, pero no sabía qué significaba Carmen. ¿Ya? Entonces, la fe de mi suegro, o por la fe de mi suegro estoy acá, no siendo miembro él. Porque él, de corazón y con amor y con fe en Dios, y no siendo miembro, le tenía tirria a los misioneros, fue donde el obispo y le dijo que por favor enviara a los misioneros. Y ni siquiera yo era de esa zona, de esa área. Y allá fueron, pero la fe de mi suegro me tiene con ustedes. Realmente es muy especial este testimonio que tengo de la fe de mi suegro no siendo miembro. Y el por qué yo pedía con tanta ansia el Galme si yo no tenía idea de dónde lo tenía, no sabía qué significaba en ese momento. Y si a mi señora le habían dicho que yo un 80% fallecía y el resto quedaba como vegetal. Y cuando desperté, no sabía leer, no sabía escribir y no sabía nada. Tuve que nacer de nuevo. Y testifico de esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Tardón, por su experiencia y su testimonio. ¿Alguien desea compartir sus sentimientos y testimonio en cuanto a, por ejemplo, en qué forma le ha protegido el GARM, en qué forma al usar correctamente el GARM le ha protegido a ustedes, o cualquier otro principio del Evangelio? Hermana, pienso que usar el GARM, como se nos dice en el templo, es la protección que nosotros tenemos siempre cuando lo usamos. Me acuerdo que yo me operé de principio cáncer. Yo ya era miembro, había sellado usar mis GARM. Y me acuerdo que cuando me operaron al día siguiente, yo lo único que hice como pude, me puse mis GARM. Incluso la enfermera me dijo que como tan joven y ya estaba usando ropa de abuelito. Pero resulta de que gracias a eso el Señor me dio la fuerza y salió bien toda la operación. Y el GARM es lo más importante que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra primera piel que nosotros tenemos con bendición. Y trabajar en historia familiar es lo que nos engrandece a nosotros como personas, como familia. Y como nos dice la iglesia, nosotros podemos tener muchos llamamientos, pagar los diezmos, pero si no trabajamos con historia familiar y se llama nuestra familia hacia nosotros, no vamos a llegar en familia, porque ese eslabón que falta somos nosotros. Y este grupo está por eso, porque falta ese eslabón que somos nosotros para ayudar a los hermanos a poder trabajar en historia familiar. La historia familiar es hermoso cuando nosotros empezamos a investigar, a buscar, y cuando encontramos la información nos ponemos feliz de que podemos trabajar por ello y hacer la ordenanza. Como nos dicen en el templo, nosotros estamos haciendo la ordenanza por ello, pero cuando estamos pasando el velo, al otro lado ellos nos están recibiendo. Y cuando no lo hacemos, al otro lado están orando para que nosotros lo podamos lograr. Eso, hermana. Gracias. Gracias, hermana Miriam, por su testimonio. ¿Alguien más desea compartir su testimonio? Bueno, yo, hermanita Andrea, ¿Sí? Siempre he amado mucho este trabajo de la obra genealógica, a pesar de que en este último tiempo he estado trabajando poco, pero agradezco también estos talleres porque en algún momento un hermano enseñó cómo trabajar para otras personas que uno encuentra en los registros. Yo siempre encontraba, buscando mi necesidad, no veía lo que había, ni me importaba, pasaba nomás. Pero en algún taller enseñaron la importancia que nosotros podemos trabajar por esas personas que no pertenecen a nuestro árbol, pero que podemos trabajar paralelo, ¿cierto? Agregarla como una persona, no me acuerdo cómo se llama, ¿cierto? En esa parte donde dice recientes. Y lo he hecho y me ha dado mucho gozo saber que puedo unificar, agregar los padres, agregar el matrimonio.
y testificar acerca de esta obra maravillosa que no termino de llenarme y de sentir gratitud por lo magnánima que es, por todo lo que hay atrás de ella, por cómo se ha llegado a este trabajo, a estas herramientas tan bellas que nos sirven para esta obra. Y por sobre todas las cosas, yo he tenido muchas conexiones con las personas que están al otro lado, a través de los sueños. Entonces, por eso que creo que ellos están ansiosamente y anhelosamente esperándonos que nosotros hagamos por ellos. Eso no me cabe duda. Lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita Claudia Jara, por su testimonio. Bienvenido, hermano Mauricio, y recién se incorpora a este taller. Estamos en el tiempo de testimonio. Se puede hablar de cualquier alguna experiencia que le ha servido a usted como fortalecimiento en cuanto a su testimonio, ya sea en qué forma le ha bendecido la conferencia general a usted en su vida personal y también en qué forma o circunstancia el uso correcto del Garmin le ha protegido a usted o en qué forma el Family Seas le ha bendecido en su investigación genealógica o cualquier otro principio del Evangelio, puede ser del diezmo, del ayuno, o lo que usted sienta, hermano Rivera. Su tiempo. Ya, gracias por la invitación. Eh, bueno, es interesante porque cada vez me testifica más que este llamamiento es tan importante, porque estaba hablando en delante con un hermano que estaba pensando hacer una actividad yo con el presidente de Hombres del distrito, que podamos tener una actividad con los jóvenes, ir a visitar las lápidas del cementerio y sacarle fotos y subirla a Billion Gray. Y justo después, en ese mismo momento, me escribe una consultora que va a poder volver a visitar el Centro de Historia Familiar de Nueva Tolten, porque había tenido hace unos meses atrás un problema con su auto, que iban camino al centro y se dieron vuelta y bueno, gracias a Dios el auto salió dañado, pero estaban bien. Y me decía que ahora habían recibido una bendición y tenían otro auto y podían volver a su llamamiento. Entonces, y después justo en ese momento, me da risa porque se juntaron todas las cosas. Otra hermana me escribe de una Roma y me dice que había tenido sueño cuando era niña sobre unos familiares, porque el 1 de noviembre fue al cementerio. Entonces quería ver si se podía hacer la obra por ellos. Y después conversábamos y todo eso. Entonces yo sinceramente sé que esta obra es tan importante y realmente es una obra tan especial que ojalá los hermanos puedan tener un testimonio sobre ello y el deber de nosotros es poder incentivar a los hermanos. Yo recuerdo hace unos años atrás que en la capilla donde nosotros asistimos la renovaron y antes que la arreglaran yo estaba imprimiendo unos nombres y en la secretaría. Yo era el presidente Rama en ese tiempo y cierro la puerta y imprimí 2 nombres y vino un pensamiento en mi mente que dice: gracias por sacarnos de la prisión. Entonces, y yo esos familiares no los conozco, pero son familiares míos. Entonces yo quedé impresionado porque a veces uno recibe estos testimonios del otro lado del velo sobre la importancia que ellos están en una prisión espiritual y nosotros tenemos que sacarlos. Entonces realmente el trabajar en la historia familiar es una bendición para nosotros y debemos tratar de seguir adelante siempre. En el último viaje que hicimos el mes pasado al templo, yo tengo hartos nombres que he hecho y me acuerdo que estaba viendo el celular y Se corta.
Se pegó. Y Tanto compromiso. de Se pegó, hermanito. viene un pensamiento que dice sellamiento. Dije yo, ya, tengo que hacer sellamiento. Entonces busqué unos nombres y justamente, justamente tenía un tío bisabuelo que le faltaba un nombre para sellar. Pudimos sellar a su hija y otro sellamiento. Así que yo sé que estas cosas son ciertas y las comparto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas ¿Se gracias, escuchó? hermanito. Sí, se escuchó, Sí. hermanito. Muchas gracias, hermano Rivera, por su testimonio. ¿Alguien más desea compartir su testimonio? Eh, yo quería compartir uno, pero yo siempre le he dicho que son antitestimonios en todo caso. Porque la manera en que yo me bauticé o decidí bautizarme fue muy especial porque los misioneros me invitaron a preguntar si el libro de Mormón era verdadero. Y yo dije, ya voy a hacer la consulta y voy a esperar. Pues y en el auto me acuerdo y me invitaron a las conferencias. Y en una de los, ¿cómo se llaman Los discursos. de las charlas? Me acuerdo que uno de los apóstoles habló sobre el hijo pródigo. Y después de escucharlo yo dije, sí, en realidad yo necesito bautizarme porque yo me siento el hijo pródigo porque he andado siempre por el camino ahí haciendo de una, de otra cosa y nunca he estado al lado del Señor. Pues siempre lo busqué en una iglesia, en otra, pero nunca me sentía bien. Y siempre con miedo a decir si puedo o no puedo, podré cumplir los desafíos o lo que se me proponga y siempre con miedo. Y cuando escuché la historia del hijo pródigo, como lo dijo él, yo dije, si el Señor en esa enseñanza indica que el Señor nos quiere tal cual como somos a nosotros y siempre quiere que volvamos a Él y hace una fiesta cada vez que volvimos. Ah, sí, la dijo el Entonces también está para mí, po. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Así que ahí también la decisión de bautizarme. Fue bien así como extraño que justo hubiese escuchado su discurso. ese discurso y me llegó de corazón. Y después de eso, también yo dije, yo también quiero un testimonio. Porque una de las cosas que pedían, o siempre piden, o le consultan a uno para antes de bautizarse, es si uno entiende el tema de qué es lo que es el diezmo y el compromiso del diezmo, si uno se compromete con pagar su diezmo. Y ahí fue como la piedra de toque, me acuerdo, porque yo dije, diezmo, estamos hablando de plata, dije yo. Y ahí como que empezamos otra vez con lo mismo. Y ahí dije, esa es mi piedra de tope siempre. Bro. Y yo dije, ya, voy a preguntar otra vez. Y me acuerdo que me invitaron a la iglesia y fui y escuché un testimonio que hablaban sobre Malaquía, que decía que probadme a mí, dice el Señor, y si no abriré las ventanas del cielo y Hasta que derrocharé sobreabunde. bendiciones hasta que Sobre. sobreabunden. Y al escucharlo yo dije, sí, dije yo también quiero probar eso. Pero después dije, ¿cómo yo tengo que estar probando al Señor? Todo lo contrario, yo no debería estarlo probando a Él porque Él es el Señor, pues, pero le dije, Señor, yo quiero ser testigo de que sí, que efectivamente el pago del diezmo es verdadero. Y me quedé pensando en eso, pues, y pasaron como 2 semanas. Y me acuerdo que mi jefe un día me llama, mi jefe de inspección, y me dice, oye, Rodrigo, ¿sabes que el jefe te va a llamar porque hicieron un ajuste en la empresa de los sueldos y lo están llamando a cada uno para decirle en cuánto le ajustaron el sueldo? Ya le dije yo. Yo dije, ajuste de sueldo, llevo como un año, va a ser lo mismo, siempre quedan pues, como el aguinaldo. Y dije, no le tomé mucha importancia, y dije, vaya. Y pasaron una semana y llamó el jefe, po. Y me dijo que estaba llamando a cada uno personalmente para que los hermanos se enteraran, bla, 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 bla.
Y me dice, mira, y tu sueldo se ajustó en tanta plata. Y, y, hermano, yo quedé asombrado porque en lo que me aumentaron era justamente el diezmo que yo tenía que pagar. Entonces, me acuerdo que mi corazón se hinchó y lo único que yo quería era ir, y era día de semana, me acuerdo, y quería pagar el diezmo al tiro. Porque yo dije, esta plata no es mía, el Señor me la envió para que yo testificara, me diera cuenta de la verdad y necesito diezmarla. Pero mi obispo me dijo que no, que se hacían solo los domingos y que tuviese paciencia. Y ese es mi testimonio y lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Juanías, por su testimonio sobre el Dios. Pues bien, yo también voy a compartir los minutos que quedan, mi testimonio en las conferencias generales. Son la verdadera brújula en mi vida por todas las palabras proféticas. Me han profetizado desde el año pasado en abril, cuando mi árbol genealógico, para los que no saben, mi árbol genealógico es chileno y la otra parte es argentina, y en la cual un día X me puse a pensar, yo dije, tengo que encontrar a mi tatarabuelo, porque mi bisabuelo materno era apellido Oviedo, y resulta que ese bisabuelo materno era primo de mi abuelo paterno. Entonces, en el fondo, parentesco en ambas líneas. Hasta que yo dije, si no encuentro el árbol genealógico, yo, o quizás mi posteridad, en ese entonces, pensaba en mi posteridad, yo decía, a lo mejor mi hijo tal vez va a salir a la misión y el Señor lo va a llamar a Argentina para poder hacer las partes que yo no alcancé. Ese era mi pensamiento. Hasta que un día me puse a orar con el Espíritu y le dije, en las pequeñas puertas que se me abrían, siempre me recibían, se abrían, pero cuando yo decía, ando en busca de tal persona, se me cerraba. Hasta dije ya, empecé a orar muchas otras cosas más al Señor. Dentro de esas cosas, de tener mi compañero de vida, de que mi vida tenía que cambiar y por el árbol genealógico también. Hasta llegó la conferencia del año pasado, en abril 194, la de abril. Y no me acuerdo el nombre del apóstol que dio el discurso, pero sí el mensaje en sí que me llegó. Me dijo que si no se encontraba hoy, ese antepasado, lo invitaba a seguir intentándolo al día siguiente. Ya lo recibí y otras partes más me llegó, hasta los himnos, todas las cosas. Hasta que después el Señor, otra experiencia, ligado con una conferencia sobre una feria, justo a los 48 horas después de la conferencia general de esa oportunidad, llegó una feria de emprendimiento, o sea, una feria en la Plaza de Armas, Copiapó, productos de los emprendedores de la región, y venían una delegación de Argentina con sus productos en esa misma feria. Y cuando yo escuché en la radio la publicidad, nombrar las tres principales provincias de Argentina. Y la que yo sí sabía que mi bisabuelo era de la provincia de La Rioja. Y cuando escuché y dijeron la provincia de Catamarca, Tinogasta y La Rioja, iban a estar presentes. Llegó el día martes, me fui. Llegué al stand y en la parte del tema del Town Hall, y le hablé sobre lo que yo necesitaba. ¿Y saben lo que pasó?
me regaló un mapa de Argentina, de las 3 provincias, de los pueblos, de cada pueblito, de La Rioja, y así sucesivamente, junto con una bolsita de color café. Y la que se pintaba, cuando era chiquita, la que se pintaba los labios café, era yo. Y visité el stand de Tinogasta. Había una joven y le hablé de lo que yo necesitaba. Conversamos y en un rinconcito tenían sus productos allá y me llamó la atención en un rinconcito. Era una panera y su alrededor era de color verde, con unos mini alfajores de Argentina, enrolladitos. Uno los ve, es así como, para que los hermanos no saben qué tipo de alfajores, eran así como los chilenitos, los cachitos en Chile, pero eran otro tipo eran otro tipo de dulce enrolladito. Y vengo yo y le pregunto, ¿en cuánto lo vendía? Entonces ella me miró y yo entre talla y talla le dije, no, si yo me quiero servir uno de esos para poder tener la tradición de el que se sirve, el alfajor, la Argentina se va a ir para allá. Eso es lo que yo le tiré a la talla, a ella. Y entonces ella viene, toma la panera y ella me dice, escoja uno. Y yo dije, ya, son tres deseos, son 3 deseos, elegí 3. Ya me despedí de ella. ¿Y sabe lo que me dijo ella? Cuando usted se lo sirva, va a sentir de eso, usted proviene de allá, me dijo. Ya, me fui tranquilamente y yo dije, me lo voy a servir el día domingo, porque como tenía que viajar a Caldera, de Copiapó a Caldera 1 hora para cumplir mi llamamiento en ese entonces, y me lo voy a servir allá para disfrutar el viaje, disfrutar todo. Pero el Señor hizo las cosas tan perfectas. El día sábado mandó la lluvia en Copiapó, con trueno, todo el día. Y eso significaba que yo no podía salir a la calle a vender helado. Eso es lo que yo, en el ámbito social y comercial, lo que yo trabajaba. Entonces me enfoqué a buscar el árbol genealógico. Y empecé a tomar el mapa y lo empecé a decir, y ahí me lo serví los alfajores. Y a la vez que venían los truenos, sentía una sensación en mi pecho. Y esa palabra que Dios le colocó a esa persona, y me dijo, escogiera un alfajor, y yo saqué 3. Era verdad. Después pasaron varios días después, 48 horas antes de emprender un viaje a Santiago, con un barrio que me habían invitado. Empecé, yo me cuestionaba yo misma, porque yo siempre a última hora, buscando los datos genealógicos, siempre a última hora. Y sabe, en 48 horas empecé a meter mano en mi familia, hasta que apareció otra sorpresa para mí. Y no era la que yo andaba buscando, era mi bisabuelo, que se llamaba Leocadio Córdoba Oviedo. Es mi bisabuelo materno. Y apareció en lo que Dios me dio, la bendición, mi tatarabuelo de Argentina, paterno, por el lado paterno. Y empecé a investigar y me pareció el cuadro genealógico de él, o sea, él con su esposa, sus hijos, todo lo demás. Y así sucesivamente. Y en una de las ramas, después apareció mi tatarabuelo, el papá de mi tatarabuelo, con sus respectivos hijos, con sus 3 hijos. Y en una de las ramas de ella, una de las ramas de él, de los hijos del papá de mi tatarabuelo,
la yerna o la nuera, o la nuera, proviene de Atamarca, Tinogasta y en otras palabras eran de las 3 provincias que participaron en esa feria en ese día. Y en una de las ramas abarcó muchos siglos antes. Y ya estamos hablando del año 91 después de Cristo. Y ahí quedé así como muy impactada, porque después cuando el profeta Russell Nelson en ese tiempo lo hizo a leer, nos extendió la invitación a nivel mundial de leer Doctrina y Convenio 109, la bendición de la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Yo la leí, porque justo yo en mi lectura personal la leí hasta que llegó el momento de leerla. Me hizo acordar el discurso de la esposa de él, de la hermana Nelson, cuando vino al templo de Concepción, Chile, cuando fue la dedicación del templo y donde se dijo que iban a haber hay muchos espíritus al otro lado del velo que están esperando y llevan siglos y siglos esperando. Y ahí puedo entender cómo el Señor obra milagros a través de los profetas. Y por eso fue importante prepararse espiritualmente para este momento. Y agradeciendo a cada uno por sus testimonios, su experiencia, realmente nos edifican, vamos aprendiendo unos de otros. Y sobre todo, agradecer primero a Dios por toda la experiencia vivida y sobre todo por este magnífico grupo. La lidera el matrimonio Tardón Gallego, que son los asesores del área de Concepción Sur, en la cual nos ayuda y nos eleva y nos hace recordar las cosas y nuestros deberes y responsabilidades de cumplir con el Señor. Comparto humildemente este taller en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.